Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos es el libro que habla del nacimiento de la iglesia. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia, y dijo así a los discípulos: esperen hasta que yo vaya. Si no voy, el Consolador no vendrá, y ustedes serán revestidos de ese poder, del Espíritu Santo Consolador, y entonces serán mis testigos aquí en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Justo después de la muerte del Señor, la iglesia recibe la unción del Espíritu y comienza un movimiento extraordinario. Lo llamamos iglesia primitiva, solo porque fue la primera, pero de primitiva no tenía nada. Era una iglesia altamente desarrollada con estrategias inteligentes. Y ocurrió una revolución en la ciudad de Antioquía. Vean por qué. Los que habían sido dispersados a causa de la persecución desencadenada con la muerte de Esteban llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje a los judíos, solo a los judíos. Algunos de ellos, sin embargo, chipriotas y cireneos, fueron a Antioquía y comenzaron a hablar también a los griegos. Mira el evangelio comenzando a llegar a los gentiles que no eran judíos, contándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Noticias de este hecho llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y al llegar y ver la gracia de Dios, Bernabé, al llegar y ver la gracia de Dios, se alegró, los animó a permanecer fieles al Señor de todo corazón. Él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y muchas personas fueron añadidas al Señor. Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Así durante un año entero, Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia y enseñaron a muchos. En Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. En aquellos días, algunos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, Ágabo, se levantó por el Espíritu y predijo que una gran hambre vendría sobre todo el mundo romano. Lo que ocurrió durante el reinado de Claudio, el emperador Claudio, los discípulos, cada uno según sus posibilidades, decidieron proporcionar ayuda para los hermanos que vivían en Judea, y lo hicieron enviando sus ofrendas a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Hubo un avivamiento espiritual allí. Y la gente dice así: Señor, cantamos hoy, trae el avivamiento, trae el avivamiento. O así: hermana que oraba delante del pastor, danos poder, Señor, poder, 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 queremos poder. Cuando ella terminó de orar, el pastor preguntó: ¿para qué quieres poder? Recibiréis poder para ser mis testigos. Solo hay un propósito para que Dios derrame poder sobre la iglesia: poder espiritual. No es poder del reino de los hombres, es poder del reino de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro o está durmiendo? ¿Está durmiendo esa respuesta? ¿Está claro o está durmiendo? ¿Despertó a más gente? El poder es para ser testigo. Algo sucedió allá en Antioquía. Quiero resaltar 4 aspectos.
Primero, aquellos hermanos tenían una convicción del llamado de Dios a proclamar de manera impresionante. El texto dice, mírame y guarda esto. Una persecución se instaló en Jerusalén por causa de la muerte de Esteban I, mártir. Él fue apedreado. ¿Quién estaba en el momento del apedreamiento? El tal Saulo, nativo de Tarso, que después se convirtió en el camino a Damasco. Él estaba allí presenciando el apedreamiento de un hombre fiel, que fue Esteban. El testimonio de Esteban relatado en Hechos es algo impresionante. ¿Qué creyente era este hombre? Murió apedreado y pidiendo misericordia para sus verdugos, o sobre sus verdugos, pidiendo a Dios. Así como Jesús hizo en el Calvario en la hora de la muerte, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Cuando ocurrió la muerte de Esteban, los creyentes fueron perseguidos, de tal manera que, sí, evadieron y fueron a muchos lugares. Uno de los lugares a donde fueron fue la ciudad de Antioquía. Y allí Dios comenzó a obrar. Me quedo impresionado y empiezo diciendo esto. ¿Cómo es que de un momento malo, de persecución, de muerte, de sangre, Dios siempre transforma las cosas? Hablaba poco. ¿Cómo es que la COVID impulsó la evangelización? ¿Cómo es que la desgracia que acometió al mundo y mató a tanta gente, Dios terminó tomando eso, usando mecanismos de comunicación, dando al hombre esta sabiduría, y el evangelio pasó a ser proclamado? Todos los domingos leemos aquí personas alcanzadas por la iglesia digital. ¿Cómo cambió la velocidad de la proclamación después del COVID? Y aquí en el texto de Hechos 11, Dios toma la desgracia de la muerte de Esteban y promueve la diáspora, la salida de los judíos convertidos de Jerusalén. Sal de aquí. A veces Dios hace algunos desórdenes en nuestro medio para sacarnos de ciertas cosas. Y en el momento no entendemos. Esta semana conversaba con un pastor que dijo así, Pastor Wander, ¿cómo tomaron la decisión de salir de Genário de Carvalho y ir a este otro lugar? Le dije, por causa de las termitas. Hubo una plaga de termitas en las estructuras de la capilla. Ya había sido reparado algunas veces, pero no había manera. Dije, entonces entendí. Eres mensajero del Señor. Ese bicho casi invisible. Entonces él preguntó y yo respondí, llegamos aquí por causa de las termitas. A veces Dios usa cosas extrañas para sacarte de la comodidad, te saca del lugar, porque quiere llevarte a otro lugar, a otra dimensión de existencia. Santa persecución fue aquella, santa persecución, porque sabes lo que pasó con los creyentes. Fueron esparcidos para difundir el evangelio. Y fue gente, ¿crees que todos fueron al mismo lugar? Fue gente a un lugar, a otro, a otro, a otro. Se esparcieron. Pero lo que es impresionante es que no pierden la voluntad de proclamar, la conciencia de proclamación, la conciencia de lo que tenían que hacer. No sé si sabes cuál es la misión de tu vida, pero mírame que lo sabrás ahora. La misión principal que tienes en esta tierra es proclamar el evangelio. Entonces Dios te dio herramientas, te hizo ser médico, empresario, ama de casa, conductor. Entonces, a través de las herramientas, los diplomas, las formaciones que recibiste, Él va a hacer de eso tu canal, un instrumento para que Dios te use. Dios quiere usarte. Esos tipos tenían una convicción. Y mira que habían perdido casa, familia, bienes.
Desaparecieron con todas las fotografías de la casa. No tenían nada, no tenían documentos, no tenían nada, pero tenían al Señor Jesús. Entendieron cuál era la misión principal de la vida y empezaron a predicar. Allí en Antioquía, y alcanzaron, el texto dice, muchas personas se convirtieron. Entonces, la primera cosa que a veces nos falta es la convicción de lo que tenemos que hacer. La iglesia no puede dejar de predicar su misión. Si nosotros tuviéramos esta conciencia, la iglesia estaría en otro nivel de alcance. Nos falta mucho. A pesar de 2000 años y un poco más de cristianismo en la tierra, nos falta mucho. Nos falta mucho. Tenemos casi 2000 millones de personas que no profesan fe alguno. Los creyentes que fueron y salieron huyendo de Jerusalén tenían mucha convicción de lo que debían hacer. ¿Tú la tienes? A veces pasamos horas callados, quietos, y aquel que está a nuestro lado muriendo sin Cristo. ¿Será que nos falta convicción? A veces me invade la idea de que no creemos en lo que predicamos. ¿Sabías que hay gente que incluso está en liderazgo por ahí, que no cree en el infierno? No cree en la palabra, no cree en el juicio de Dios, no cree en el final de los tiempos. Aprovechan una parte del evangelio. Cuidado, vuelvo a repetir, cuidado a ¿quién o qué estás escuchando? Pero tiene muchos seguidores. No se trata de eso. Se trata de algo más profundo. De lo que has aprendido, con quién has aprendido, qué evangelio están predicando. Cuando Pablo escribe a las iglesias de la galaxia, dice que están predicando otro evangelio. Hoy, en nuestros días, en realidad, están predicando otros evangelios. Cuando Pablo escribe a Timoteo, él dice que muchos no soportarían la sana doctrina, solo aceptarían lo que querían oír. Estamos exactamente en el tiempo, cumpliéndose el tiempo de la profecía de Pablo. Pero que el Señor nos revista en el nombre de Jesús. Que salgamos de aquí hoy no solo con la bendición sobre la familia en el cántico que cantamos, no solo sentirse bien, porque escuchamos a Dios sobre nuestros problemas. No solo porque alguien intercedió, sino que salgamos de aquí hoy con lo que tenemos que hacer conscientemente. ¿Quiénes somos nosotros? El domingo antepasado predicaba sobre la identidad del discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Y Jesús dijo varias veces, y por causa de esto y aquello no pueden ser mis discípulos. ¿No entendieron? Convicción de llamado para proclamar. Según en este texto, ellos estaban bajo la bendición de Dios. Versículo 2, mira el texto, la mano del Señor estaba con ellos, la mano del Señor estaba con ellos, y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Gente, si Dios no bendice. Hoy estamos en el siglo de las estrategias inteligentes, nosotros también las usamos. Buscamos buenas estrategias para evangelizar, para educar a la iglesia, para hacer la obra social que tenemos que hacer. Buscamos las mejores estrategias, pero déjame decirte una cosa. Puedo tener el mejor marketing del mundo, las mejores redes sociales, las mejores estrategias. Si la mano del Señor no bendice, nada vale. Porque la Biblia dice así, aprende para siempre, aprende para siempre.
Uno planta, otro riega, pero quien da el crecimiento genuino es Dios. El crecimiento genuino viene de Dios. Y a veces ves un movimiento pensando que eso es crecimiento, pero no viene de Dios. Eso pronto, como una burbuja de jabón, explota. Lo que buscamos y debemos buscar es un crecimiento que venga de Dios. ¿Sí o no? De Dios. Que cuando viene de Dios es consistente. Cuando viene de Dios permanece. Cuando viene de Dios tiene raíz, tiene estructura. No es perfecto, porque nada es perfecto. Nada es perfecto. Pero te das cuenta cuando la raíz es de cizaña o es de trigo, pero hay que dar un tiempo para ver. No vamos a ningún lado sin la bendición de Dios. Como en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés dice, yo no iré si el Señor no va. Dios no quería ir. No sé exactamente cómo se llegó a usar esta expresión humana en la mente del Señor. Y Moisés le dijo, si el Señor no va, nosotros no iremos. Sin la bendición de Dios no se puede. Yo no camino sin la bendición de Dios. ¿Puedes repetir eso? Yo no camino sin la bendición de Dios. Yo no camino sin la bendición de Dios. No tomo decisiones sin la bendición de Dios. No entro por cualquier camino sin la bendición de Dios. Amén. Tercero, ellos tenían conciencia de su misión. Segundo, estaban bajo la bendición de Dios. Tercero, recibieron enseñanza. Cuando hablamos de esta palabra aquí, extraña, llamada discipulado, no entendemos, pero discipulado es el acto de ayudar en la formación de un discípulo. Esto tiene que ser continuo, solo hay que mirar el texto. Estoy exponiendo el texto aquí, pero aún necesita ser estudiado con mucha más profundidad. Necesito aprender para que yo tenga una fe sólida. Aprende de Cristo. Dejar que el Espíritu ministre. Ese es nuestro trabajo con varias áreas de nuestra iglesia. Enseñar el Evangelio es el Evangelio que cambia, es el Evangelio que transforma. No son las estrategias de marketing, por muy importantes que sean, pero en esencia solo el Evangelio. Dios hace cosas extrañas. Toma a un tipo como Felipe, que estaba predicando, mucho, arrasando, como dice la juventud en Samaria. Y dice la Biblia que saca a Felipe de Samaria y lo pone a predicar para una sola persona. Dios es estratégico. Pero ¿cómo es que el Señor toma a un predicador de ese calibre y lleva a otro? No, yo quiero a este aquí. Una vez Carlos Krieger dijo algo muy serio. El hombre que Dios levantó, Batista, ese hombre tenía doctorado, postdoctorado, una familia muy conocida en nuestro medio. Y él sale y va a trabajar con los diferentes, no con los indios, indígenas. Y mucha gente dice así, pero ¿cómo tomar a un hombre de tal calibre intelectual y ponerlo en medio de los indígenas con muchas limitaciones? Y fue a preguntarle a él, ¿no es mejor en una comunidad poner a una persona con una capacidad de inteligencia un poco menor? Él dijo, no, es al contrario. En los lugares más difíciles, Dios tiene que poner a los que mejor pueden entender aquello, los que mejor tienen conocimiento. Y este hombre estuvo aquí siendo homenajeado en esta plataforma por la Junta de Misiones Mundiales de la Convención Bautista Brasileña, cuando se entrega el Nuevo Testamento traducido al idioma de los xerentes. ¿Se entiende por qué Dios llevó al doctor
Él hace eso y Él usa como lo que es y un corazón como aquel que podría estar en cualquier universidad de Brasil y fuera de Brasil. Conocedor de la lingüística. Podría estar dando clases en cualquier lugar, en cualquier plataforma universitaria. Él decide enseñar el evangelio a los indígenas. El reino de Dios es diferente del reino de los hombres. Ahí Dios toma a Felipe, que estaba destacándose en la predicación, y lo lleva al camino donde estaba un eunuco, tesorero de la reina de Candace en el norte de África. Y la Biblia dice que Felipe entra en el carro y el hombre era prosélito. Prosélito es la persona que no era judía y que se convertía al judaísmo. Él no entendió nada. Leyendo al profeta Isaías, Felipe preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él dijo, no. Y él dice así, ¿cómo puedo entender si nadie me enseña? Esa frase da para una serie de conferencias. A veces yo pienso que las personas entienden nuestro lenguaje evangélico, palabras que ellos no comprenden. Y que necesitas entender lo siguiente, una persona nueva que no conoce a Cristo tiene que ser enseñada. Tanto es así que la Biblia dice que cuando nace espiritualmente es un bebé en la fe. Él no entiende este lenguaje que tenemos. A veces nuestro lenguaje dificulta la proclamación, el propio lenguaje de la iglesia. A veces algunos cánticos dificultan porque aquel que no conoce no entiende. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Eso es discipulado. Es tomar a una persona. Ella viene, toma una decisión, se bautiza y para muchos se acabó. No se acabó, está comenzando. Está empezando. Es ahora cuando necesita ser formada en un creyente sólido. Hay gente, no voy a pedir que levanten la mano, tranquilos, que no sabe distinguir entre talento y don. Ni siquiera sabe cuántos dones espirituales tiene el Nuevo Testamento. Tenemos un área en la iglesia hoy donde decenas están buscando saber, después de 20, 30 años en la iglesia, cuál es su don espiritual. Las personas no saben. ¿Quién fue Malaquías? Ni siquiera saben. ¿Qué libro del Nuevo Testamento? Pero no es del Nuevo Testamento. Son cosas triviales. Erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Nos equivocamos, caemos en falacias, consumimos herejía, alimentamos herejía y damos dinero al hereje. Cuando le das me gusta a un hereje en internet, él está ganando dinero con tu me gusta. Tú estás alimentando para que él continúe diciendo tonterías. Necesitamos una renovación, una revisión. No puedo hacerlo en su totalidad, pero puedo hacerlo aquí, en nuestro rebaño, que si Dios quiere, seguirá creciendo para la gloria de Dios. Pero queremos un crecimiento, más que nunca con una base sólida. En el discipulado, cuando la noticia llegó a Jerusalén sobre lo que estaba sucediendo en Antioquía, enviaron a Bernabé, el discipulador. Tomaron a uno de los mejores, está en la Biblia, mira la referencia sobre este hombre. Había incluso un cántico antiguo que solíamos cantar, era Bernabé, hermosísimo, dejamos de cantarlo. Hay que cantar cosas antiguas también. Bernabé era no sé qué, aplaudíamos. Era un himno bastante rápido que tenía un ritmo interesante. ¿Cuál es el desafío ahí para el personal de alabanza? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ni siquiera deben conocer ese cántico. Si les preguntas a algunos de ellos, ¿ustedes conocen? Llevaron a Bernabé, lo llevaron a Antioquía. El tipo estaba lleno del Espíritu Santo. Mira ahí, discipulador. No necesitas hacer seminario del sur ni del norte.
Necesitas estar lleno de conocimiento académico. Tienes que tener corazón de siervo en lo que has aprendido. Da testimonio a los demás. Es lo que llamábamos y llamamos vida en la vida. Es solo eso. Es contarle al otro que no sabe nada lo que Jesús hizo por ti. No necesitas ser pastor. La función de esto aquí es otra. No es eso. Sufrimos por muchos años donde la iglesia pensaba que el evangelismo era cosa del púlpito. Entonces, déjame ser bien grosero. Yo pagaba a alguien para predicar por mí y me quedaba animando. Ojalá que predique bien. Hoy, ¿cuántas veces escuché? ¿Es usted quien va a predicar? Porque voy a llevar visitantes. Yo dije completamente equivocado. ¿Sabes por qué? El Espíritu Saulo habla con él a través de lo que quiera, de quien él quiera. No necesita ser este o aquel predicador. No necesita ser el gran evangelista. Necesita gente que tenga el deseo en el corazón de testificar el evangelio y decir: Jesús hizo esto conmigo, punto. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Saulo y decía así: él era un hombre bueno. Quiero decir, un hombre quebrantado. Era el líder correcto en el lugar correcto. La estrategia de la iglesia de Jesús. ¿Sabes por qué Bernabé era chipriota? Y los tipos que se estaban convirtiendo en Antioquía al leer el texto, muchos chipriotas, entonces toman a un chipriota para hablar a chipriotas. Por eso, hace muchos años, la Junta de Misiones Mundiales tuvo una estrategia bellísima de adoptar al autóctono. Es el misionero de la tierra. El que habla el idioma conoce la cultura. Yo enviaba a un tipo al extranjero. Él pasaba 10 años aprendiendo a hablar el idioma y asimilar la cultura. Cuando llegaba al final de los 10 años estaba cansado, regresaba. Extrañaba a la familia, el hijo quería irse, entonces empezamos a tomar al tipo de allí. Japonés hablando para el japonés. Italiano hablando para el italiano. ¿Sabes cuál es el gran propósito que tenemos en Italia? Es llevar, discipular y dejar con ellos. Dios va a levantar pastores italianos. De hecho, uno de ellos, ya conté la historia aquí, el tipo sirvió al diablo en la mafia. Hoy sirve a Jesús en la iglesia. Sirve al Señor. Dios hace eso. Entonces Bernabé, cuando llega con esta idea, y es algo hermoso de la iglesia de Jesús. Esta unidad, el querer ayudar, él va y hace lo siguiente. No da ni tiempo de entrar en eso. Es solo pasar. Él va a buscar a ese tal Saulo que había discipulado. Él comparte el liderazgo con Saulo. No está preocupado si el honor es mío, si los laureles son míos. Yo soy el gran tipo de Antioquía. No, él toma a Saulo, y dice el texto, 1 año. Y algunos meses estuvieron predicando, enseñando a las personas. Ese Saulo, que era un bandido que se convirtió, ahora es un discipulador. Mira, ahí como hay esperanza para nosotros. Lo tomó. Comparte. ¿Qué sucedió con la llegada de Bernabé? Está en el texto. Después de la llegada de Bernabé, después la iglesia se expandió aún más. El ministerio no se hace solo. El ministerio se hace con un grupo de personas y ese grupo se multiplica y se multiplica en las células de la iglesia y en tantos lugares. Por último, Antioquía tiene este avivamiento conscientes. Ese grupo consciente de lo que tenía que hacer, la mano de Dios estaba sobre ellos. En segundo lugar, comparten y piden ayuda. Jerusalén envía a Bernabé. Bernabé trae a Saulo, a quien él había discipulado. Quien discipuló a Saulo fue Bernabé. Qué bueno es formar el discípulo en la raíz. Y por último,
¿Ves? En esta iglesia, resultados. ¿Sabes cuando Jesús dijo que el fruto dice qué árbol quiere? Es eso. Quiero darte algunos resultados de esta iglesia de Antioquía. Primero, asumieron una identidad. Y es curioso que no fueron a poner el letrero del nombre en la iglesia afuera. Déjame ponerlo aquí, mira. Somos cristianos de la iglesia bautista. No hubo nada de eso. La sociedad, al mirarlos. Priscila dijo eso. Ella dijo eso en la administración. La sociedad, al mirarlos por primera vez, los llamó cristianos. El sufijo de la palabra etimológicamente estudiada, ianos, es partido o partidario. ¿Sabes lo que dijeron al observar la vida de los creyentes de Antioquía? Al ver lo que estaba sucediendo, dijeron, estos aquí son del partido de Cristo. De hecho, es nuestro partido. No. ¿Cuánta tontería? El diablo infiltró en la propia iglesia, dividiendo la iglesia en posiciones políticas. No somos de este o aquel partido. Nuestro partido es de Cristo. ¿Entiendes? Eso no quita tu ciudadanía. Al contrario, eso enciende la luz de tu ciudadanía. Y quien entiende esto no se levanta contra el hermano, porque piensa diferente. En Antioquía fueron llamados cristianos. Por primera vez se solidifica una identidad. En segundo lugar, el crecimiento. En el siglo IV, la ciencia descubrirá en el siglo XX que en el siglo IV, después de Cristo, había más de 20 templos cristianos en Antioquía. Mira cómo la iglesia explotó. Iglesias esparcidas por Antioquía. Y eso es fruto de un avivamiento. Y estoy hablando del siglo IV, cuando la arqueología recientemente descubre los templos de Antioquía. La segunda consecuencia, el segundo fruto de lo que sucedió en Antioquía fue el crecimiento. Primero, la identidad. Todo el mundo sabía, aquel es cristiano, sí, aquel es cristiano. Y sabían del crecimiento. Tercero, la multiplicación de los dones. Los dones son dados para la iglesia, está en la Biblia, para que el cuerpo sea edificado. Los dones espirituales son para eso, no es para mi engrandecimiento, para mi vanidad, para mi soberbia. No, es para que Cristo edifique la iglesia. Usa la iglesia con autoridad. Capítulo 13, da vuelta a la página. Estamos en el 11, predicando el 11. Mira el 13, verso 1. En la iglesia de Antioquía había profetas, maestros. Oh, misericordia. ¿Sabes quién es profeta aquí, hermano? Proclamador de la palabra. No es una persona adivinando la vida del otro. No es nadie adivinando la vida de nadie. Es proclamador de la palabra. Había en la iglesia de Antioquía proclamadores, profetas y maestros. Y él menciona el nombre de algunos: Bernabé, Simón, llamado Níger. ¿Quién es este tipo? ¿Sabes qué significa Níger en la Biblia? Negro. Con todo respeto aquí, hoy en día es difícil incluso decir cualquier cosa, ¿verdad? Era Simón el Negro. ¿Sabes quién es este tipo aquí? El mismo hombre que llevó la cruz del Señor cuando él cayó cansado al suelo. Es este tipo aquí, mira, que ahora se convirtió en misionero y está en Antioquía. Y sus dos hijos.
Los entonces hijos son mencionados en la Biblia como convertidos en la carta a los romanos. ¡Aleluya! ¿Quién imaginaría que un tipo que llevó la cruz del Señor, el romano, pensando que estaba haciendo mal, para él fue el trayecto suficiente para convertirse él con esa cruz dolorosa en la espalda, mirando a Jesús, siendo obligado por el soldado romano a llevar el peso? Él lo llevó. Y dice la Biblia, Simón de Cirene ayuda al Señor a llevar la cruz. Y me acordé, leyendo este texto del Evangelio, cuando Cristo dice, aquel que no se niega a sí mismo, identidad del discípulo, toma su cruz y me sigue, no es mi discípulo. Fue en el camino que Simón, llamado Níger, ahora misionero, él, natural del norte de África, ahora misionero en Antioquía, la multiplicación de los dones, asunto serio, importante en una escuela de la Biblia, en un púlpito de iglesia. ¿Saben por qué, gente? Primero, porque las personas no saben sobre los dones. Si le preguntas a una persona cuántos dones hay en la Biblia, ¿para qué son los dones? El grupo solo sabe hablar del don de lenguas y del don de profecía, no vas a hablar de nada más. Y muchos hablando tonterías. Si quieres entender mejor, lee, estudia 1 Corintios 14, que te mostrará cómo se usan esos dones. 1 Corintios 14. Anótalo despacito para que el vecino no lo vea. Ahí está enseñando cómo se usan esos dones. La iglesia necesita aprender sobre los dones. Y entonces, mi hermano, si quieres dones, quieres poder, es para testificar, es para ser discípulo, es para proclamar el evangelio. Y déjame decirte una cosa. ¿Tú quieres 3? Dios no da 3 si no puedes con 1. ¿Recuerdas la parábola de Jesús, de los talentos? No pudiste con 1, enterraste lo que te di, ¿quieres otro para qué? Dios va dando a la iglesia a medida que ella puede cuidar y fructificar con lo que Él dio. Él solo dio lo que da hoy a esta iglesia. Porque en el pasado comenzamos a intentar por gracia manejar lo que Él estaba dando. Y entonces Él dice así, como dice la parábola y enseña: te encargaste de 2 y te doy 3, te encargaste de 4 y te doy 5. Así es como funciona en la Biblia. No sé, en otros lugares, en la Biblia, sí. Y es así con los dones. Había en Antioquía muchos profetas y maestros. Una cuarta evidencia de la bendición del Señor sobre la ciudad fue la liberalidad. No tenían nada, gente, eran pobres, perseguidos, lo perdieron todo. Se reunieron para enviar un poco de dinero a Judea. Lo que hicimos aquí hoy no es más que nuestra obligación de ayudar a los campos, de ayudar a los lugares. Cuando el pastor Egon dijo que Dios quebró nuestro orgullo, cuando nos vimos aquí en Río Grande do Sul, necesitando la ayuda de todo Brasil, y todo Brasil se movilizó. La liberalidad, no sé si eres una persona liberal. Dicen que hay una palabra antagónica al liberalismo que es tacaño. No, conozco profundamente la etimología de la palabra. El tipo que solo acumula en su granero, dice así: mis graneros, mi dinero, mis bienes, ni siquiera de la familia, no, es de él, mío, mío. Él solo usa el pronombre personal. Entonces viene el Señor y dice así: loco. Ahí el tipo se despierta. Lo que has preparado, ¿para quién será? Vas a morir, paréntesis. Esto aquí no está en el texto. ¿Vas a morir desnudo como viniste al mundo? No llevarás nada. Lo que has preparado, ¿para quién será? ¿Cuál es el propósito de que Dios te esté bendiciendo en tu vida profesional, en tu negocio? ¿Cuál es el propósito?
Es el sustento de tu casa, pero es para que aprendas la liberalidad. La liberalidad reconstruye un estado, salva una nación, bendice una comunidad de fe. La señal de una iglesia espiritual también está en el dinero. La señal de un creyente que entendió el discipulado también está en su acto de diezmar. Y por último, el último fruto que me llama la atención es el envío misionero. ¿Recuerdan? Bernabé y Saulo llegaron a Antioquía, enseñaron por un año y poco, ahora estamos listos, vayan a otro lugar. Tomaron a los dos, ordenaron a los dos y ellos fueron a la obra misionera. Ordenados por Dios, capítulo 13, enviaron a Saulo y Bernabé para el primer viaje misionero de la historia. Así es como funciona la iglesia. Una iglesia madura ve las necesidades a su alrededor. Una iglesia madura proclama: iglesia madura planta. Iglesia madura siempre está siendo liberal. Y podría quedarme aquí 36 años, es mucho tiempo, contando cuántas y cuántas veces fuimos usados para bendecir. No esperes laureles sin cumplidos cuando seas usado. Recuerdo una frase, me gusta mucho, impactante, muy diferente de aquel hermano que decía: pastor, ni mencionó mi nombre, hice una obra tremenda, pastor, ni cita mi nombre. Jesús dijo así: cuando hagan todo, aún serán sirvientes inútiles. Recoge. Eso es fruto a veces de la vanidad. Yo querer poder, eso está lleno por ahí. Del querer estatus, ser humano. Todos nosotros somos ávidos por eso. Siempre cuando Dios nos ve levantando mucho la cresta, Él va y la baja. Eres polvo de la tierra. Habiendo hecho con todo, somos siervos inútiles. Qué iglesia bendecida. Qué iglesia diferente. Qué iglesia avivada. Eso es avivamiento. Ese es ruido. Ese es ruido. Ruido santo, ruido significativo, ruido relevante. Qué cosa buena es hacer ruido en la adoración, eso es hermoso. Hay algunos que dan ganas de bajar de aquí y agarrar. ¿Despertaste? Estás ahí, da un amén, amigo. Di un aleluya, canta, haz algo. Parece que toma algo, no sé dónde está. Despierta ahí, estás en el culto a Dios. Si entrara una autoridad aquí, te pondrías de pie. Ojalá que Él me vea. El Rey de Reyes entra y está presente, porque Él dijo: basta con 2 o 3, yo llegaré. Pero el mejor ruido de la iglesia es el ruido con la vida. Adoración con la vida. Es haciendo discípulos, bautizando a esa persona que tú recibiste de Dios. Si Dios quiere, hasta el final del año la ganarás para Jesús. En el nombre de Jesús comienza a orar.